Hermanos, que Dios los bendiga. Qué bueno que podemos estar otra vez reunidos. Estamos meditando, estamos estudiando las características o rasgos que distinguen a una iglesia cristiana. Y estamos apoyándonos para nuestro estudio en la primera iglesia cristiana, la iglesia primitiva en Jerusalén. Y quiero que leamos en nuestra Biblia, en el libro de los Hechos, el capítulo 2, leemos desde el verso 41 al verso 47. Hechos 2, versos 41 al 47. Abramos nuestra Biblia en ese pasaje. Dice Hechos capítulo 2, versos 41 al 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre, te damos gracias porque una vez más tú nos permites estar reunidos. Permite, ayúdanos para que podamos aprender y que nuestro corazón esté abierto a la enseñanza de tu palabra. Dios, que podamos entender lo que tu palabra nos dice, lo que tu palabra nos enseña, y que podamos usarlo en nuestra vida. Señor, ayúdanos para ello, que cada uno de los que esté participando, Señor, que tenga un corazón abierto, dócil, Señor, a tu palabra, a la enseñanza de ella. Dios, estamos en tus manos. Oramos por los hermanos que están enfermos, por los familiares que están enfermos, por los amigos, por los vecinos, por las personas por las que nos pidieron que oráramos. Tú las conoces. Y una vez más te estamos rogando que toques sus cuerpos, que les des la salud que están necesitando, que suplas para la medicina, para la atención médica, que ayudes a los que les cuidan, que les des sabiduría y protección, Señor, para que no sean contagiados. Oramos por aquellos que trabajan en el sector salud, cualquiera que sea su puesto, Señor. Oramos que tú les ayudes, que tú te manifiestes, Señor, en sus vidas, en sus cuerpos, y que cuides a sus familiares. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, quiero que pensemos en lo que nos dice el verso 41. Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y luego dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron como 3,000 personas. Y en el verso 47, la última parte, dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El verso 41 otra vez dice, se añadieron. O sea, aquellas personas que recibieron la palabra, que creyeron en Cristo Jesús, se hicieron parte de la iglesia local. Se añadieron. La última parte del verso 47 nos dice claramente a dónde se añadieron, a dónde vinieron a ser parte.
Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vinieron a ser parte de la iglesia local. Era la única iglesia, la iglesia en Jerusalén. A esa iglesia se añadieron. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué añadirse a una iglesia? ¿Por qué unirse a una iglesia local? Quiero decirles esto. La membresía de una iglesia local o a una iglesia local importa. Y digo que importa porque la Biblia enseña que hemos de ser parte de una iglesia local, de una iglesia que esté en cualquier ciudad. Miren esto. Estaba leyendo para documentarme sobre este tema y estaba leyendo acerca de 4 personas. Imagínense a estas 4 personas. Una se llama Juan. Juan sigue a Jesús, pero no en una religión organizada. Él siente que adora mejor cuando va de caminata en domingo. O sea, él no va a una iglesia. Luego, Lynn, a él se le conoce como el salta iglesias. Aquí por un tiempo, otro tiempo por allí, en algún lugar más o menos cada domingo. ¿Conocen a alguien así? Que está en una iglesia, al poco tiempo está en otra, al poco tiempo está en otra. ¿Conocen a alguien así? Bueno, aquí está Lynn. Luego está Natasha. Ella ha encontrado un fabuloso grupo de solitarios, siempre presente el domingo por la noche. Se aparece en la iglesia por la mañana cuando el sermón le parece que va a ser interesante. Ella es Natasha. A José le encanta la predicación en esta iglesia, pero tiende a deslizarse al salir. O sea, se termina el culto y se va. En realidad, él nunca ha pensado en unirse a esa iglesia. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué tienen todas estas personas en común? El que sigue a Jesús, pero no en una religión organizada, el que le gusta andar de iglesia en iglesia, el que encuentra un grupo solitario, esto es, que le gusta ir al culto el domingo en la noche, a veces el domingo en la mañana, porque parece que va a estar interesante el sermón, o al otro que sí va a los cultos, pero en cuanto se termina el culto, se va. Ni siquiera saluda a los hermanos. ¿Qué tienen en común estos? Hermanos, todos se ven como cristianos. Todos ellos. Todos ellos ven a la iglesia como algo bonito, pero que no se relaciona con su fe. Todos ellos tienen un mal entendido de lo que significa ser cristiano. Y digo que tienen un mal entendido porque en la Biblia se nos enseña la importancia de ser miembro de una iglesia. Aquí leemos que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el verso 47 nos dice a dónde se añadieron. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos.
se iban añadiendo a la iglesia de Jerusalén. Era la única iglesia que había. La Biblia nos da este ejemplo de los que creyeron, cómo se hicieron parte de una iglesia local. Pero también la Biblia nos enseña que hemos de hacer cosas que tienen que ver con nuestra relación con otros cristianos. Cosas que nosotros no podríamos hacer si no somos parte de una iglesia. Entonces, no podríamos cumplir con los preceptos, con las reglas, con aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos. No las podríamos hacer. Una de las cosas, por ejemplo, son los dones. ¿Para qué son los dones? Son para edificar a la iglesia. Si no eres parte de la iglesia local, ¿cómo vas a edificarla con el don que tú tienes si eres cristiano? Necesitas ser parte de la iglesia para ejercer tu don, para ponerlo en práctica y edificar a la iglesia local, a la iglesia donde tú vienes a ser miembro. Vamos a leer en nuestra Biblia, Efesios, el capítulo 2. Efesios, capítulo 2, desde el verso 4. Efesios capítulo 2, desde el verso 4. Miren lo que dice. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Así dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora, miren lo que dice el verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y el 15 dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Está hablando de judíos y gentiles. Y está hablando de una obra que Dios hizo, en la cual une a ambos. Ya no hay enemistad. De ambos pueblos hizo uno, de judíos y gentiles. Está hablando de la obra de Dios y dice el verso 4, Dios es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dice, estando nosotros muertos, nos dio vida juntamente con Cristo. Esto es una obra de Dios que hace posible que los que hemos creído en Cristo Jesús estemos juntos. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 3, versículo 6 de Efesios dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Que los gentiles son coherederos, o sea, son herederos junto con los judíos. Y dice, y miembros del mismo cuerpo. O sea, judíos y gentiles son miembros, vienen a ser miembros de la iglesia. ¿Sí? Dios une en su iglesia a todo tipo de personas. En el capítulo 3, del verso 10, dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Para que la multiforme sabiduría de Dios, Dios en su sabiduría, hermanos, Dios hizo posible que judíos y gentiles pudieran ser parte de una misma iglesia. La iglesia, hermanos,
es la parte central donde el plan de Dios se muestra para glorificarse Él mismo. Miren lo que dijo Jesús. Es Juan, el capítulo 13, versos 34 y 35. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Miren lo que dijo Jesús, que os améis unos a otros. Este mandamiento que dio Jesús no es algo adicional al cristianismo, es algo esencial. Cuando nos unimos a una iglesia, pues venimos a ser parte de una iglesia y nos llevamos bien con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, entonces mostramos amor. Y dice Jesús que cuando nosotros somos parte de la iglesia y nos amamos, en esto van a conocer todos, dice, que sois mis discípulos. Cuando la iglesia, hermanos, es un desorden, o sea, cuando la iglesia no hace como la Biblia dice, el punto es este. Por ejemplo, si en un grupo de personas hay quienes no quieren ser parte porque no aman a alguien de ese grupo, es algo que está contra la voluntad de Dios. Y esto viene a ser un desorden. Entonces, el punto es este. Dijo Jesús, si amáis a los que os aman, ¿qué hacéis de más? Eso lo hace cualquier persona. Pero Jesús dijo que iban a conocer todos que éramos discípulos de Él si nos amábamos. Y si hay amor, se va a querer estar junto a aquel que se ama. Un pequeño grupo de personas que forman parte de una iglesia muestra amor cuando se aceptan los unos a los otros y son parte de la iglesia, quieren ser parte de ella. Un grupo de personas que llegan un domingo, al otro no, un grupo de personas que de repente van a la iglesia, o un grupo de personas que andan de iglesia en iglesia. Hermanos, no se puede decir que es una iglesia ordenada, o que son cristianos que guardan el orden que la Biblia enseña. No es así, hermanos. Es asistir a la iglesia sin invertir relaciones. Hace que se pierda el punto que la Biblia enseña. Miren lo que dice otra vez Hechos 2, dice el verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el verso 46 dice, y perseverando unánimes cada semana, cada mes. Dicen, hermanos, que a alguien por ahí le decían el cielito lindo. ¿Y sabe por qué? Porque no más lo veían cada domingo. En las demás actividades de la iglesia no lo veían. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿Cuándo será domingo para volver? Hay quienes son así, hermanos. No son responsables.
con la iglesia a la que asisten, a la que van a veces. Eso no es lo que la Biblia enseña, hermanos. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia habla, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Bueno, yo puedo amar al hermano que veo cada 6 meses o cada año, pero amar al hermano que veo constantemente, eso es otra cosa. Porque cuando veo al hermano constantemente, yo me doy cuenta de sus defectos. Y si yo lo amo, a pesar de sus defectos, estoy mostrando lo que Jesús dijo que hiciéramos. Amor los unos por los otros. Porque si yo amo al que me cae bien, porque si yo amo nomás al que hace las cosas que a mí me agradan, entonces ¿qué hacemos de más? ¿No hacen lo mismo las personas inconversas? Es lo mismo, hermanos. Es lo mismo. Una cosa es vivir la vida cristiana aislado y otra cosa es vivir la vida cristiana junto a otros cristianos. La manera de hacer las cosas dice mucho de lo que hay dentro de nosotros. Esa es la realidad. Miren esto. La Biblia dice cómo debemos de relacionarnos los unos y los otros. ¿Cómo debe ser nuestra relación con otros cristianos? Miren lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Dice, honrad a todos. Amad a los hermanos. Temed a Dios. Honrad al rey. ¿Qué hemos de hacer con los hermanos? Dice, amad a los hermanos. Y en Gálatas, el capítulo 6, el verso 10. Gálatas 6, versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Que amemos a los hermanos y que hagamos bien mayormente a los de la familia de la fe. Amar a los hermanos y hacerles bien a los hermanos no es fácil. No es fácil. Amarlos a todos. Pudiera ser que alguien dijera, pues yo puedo amar a Juan, a Carlos, pero a este otro hermanito. Jesús dice que debemos de amarnos a todos. Pedro dice que debemos de amar a los hermanos. La Biblia enseña, hermanos, que hemos de amarnos unos a otros. Miren lo que dice Romanos, el capítulo 15, el verso 1. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Qué hemos de hacer? ¿Qué nos dice la Biblia? Los que somos fuertes debemos soportar a los débiles. Y en la iglesia vamos a encontrar personas débiles. No son fáciles de amar. Esa es la verdad. No son fáciles de amar. Hay gente que no es fácil de amar. Pero la Biblia nos dice que hemos de hacerlo. Romanos, el capítulo 12, versículo 13 y 14 dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Hermanos, nos habla de compartir para las necesidades de los santos.
Primero, esto es algo que no podemos hacer si no somos parte de una iglesia, porque no vamos a saber las necesidades que tienen algunos hermanos. Y la otra cosa, no vamos a poder compartir porque no hay una responsabilidad para con los demás hermanos. No lo vamos a hacer. Y esto es algo que la Biblia nos enseña, compartiendo para las necesidades de los santos. Hermano, gracias a Dios que nos da las oportunidades para de alguna manera ayudar. Gracias a Dios. Y gracias a Dios por aquellos que cuando se pide una ofrenda para alguien que está en necesidad, qué bueno, dispuestos a hacerlo. Pero allí es donde se muestra el compromiso que hay, pues, para con la iglesia. Allí es donde se muestra el cristianismo que se está viviendo, donde hay un compromiso con la iglesia. De alguna manera hace, como dice la Escritura, se duele con los que se duelen. Hermanos, qué importante es ser parte de la iglesia. El verso 15 de ahí de Romanos 12 dice: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. El amor sin compromiso, hermanos, no dice mucho sobre el Evangelio. Hemos de tener en cuenta todos estos pasajes, hermanos, y tomar en cuenta que se dirige a todos los cristianos. No es solo a algunos. Es algo que se nos pide a todos los que somos cristianos. Entonces, otra vez, si no somos parte de una iglesia local, si se termina el culto, inmediatamente se va, ¿cómo se va a dar cuenta de la necesidad del hermano? ¿Cómo va a saber? ¿Cómo va a saber la necesidad del hermano si va de vez en cuando a la iglesia? Qué importante es ser parte de una iglesia cristiana. Y esto, hermanos, no es algo que se ve en cristianos que no han madurado. Si un cristiano no es una persona madura en su cristianismo, no va a practicar estas cosas. Esa es la verdad. Porque el cristiano maduro va a saber de la necesidad del hermano y va a querer ayudar a su hermano. No es ayudar al hermano quedándote sin nada, pero es ayudando al hermano con un poco de lo que tú tienes. Es una manera de mostrar amor para con los hermanos. Les dije, hermanos, la Biblia nos habla de cosas que debemos de hacer que no se pueden hacer si no somos parte de una iglesia. Y esto es el mostrar amor para con los hermanos. La otra cosa, la Biblia dice en Primera a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Primera a Tesalonicenses 5, 11. Dice: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice: animaos los unos a los otros. ¿Cómo vas a animar a algún hermano si tú no asistes, si tú no tienes un compromiso con la iglesia? ¿Cómo lo vas a animar? No puedes cumplir con esto si tú no eres parte de una iglesia local, si no eres miembro de ese cuerpo de Cristo, que es la iglesia local. No puedes. Luego dice el escritor de Hebreos, el capítulo 10, versículo 24, Hebreos 10, 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo estimularnos? Para estimular, para alentar, para animar a los hermanos, es necesario que seas parte de la iglesia local. Hebreos 10, 25, hermanos, nos habla de no dejar de congregarnos. Dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos,
y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Está hablando de alentar específicamente a los hermanos. Y esto va a ocurrir, esto va a suceder cuando estemos siendo parte de la iglesia local, cuando tengamos un compromiso con la iglesia local. El deseo de Dios es más allá de nuestro propio ánimo. O sea, Dios quiere que estemos animados, que estemos alentados, que seamos fervientes como cristianos. Dios lo quiere. Pero no es solamente que Dios quiere eso de mí, sino que Dios quiere que yo anime, que yo aliente a otros cristianos. ¿Cómo lo voy a alentar? ¿Cómo yo lo voy a animar? Yo necesito ser parte de la iglesia local. La entrega de uno, el compromiso que uno muestre al ser parte de la iglesia local, al ser miembro de la iglesia local, va a animar a los demás o los va a desanimar. Los débiles en la fe serán fortalecidos si yo tengo compromiso con la iglesia. Hermanos, miren, quiero que pensemos en esto. La Biblia dice, nos pone ejemplo de que debemos ser parte de la iglesia local. Y la Biblia nos dice que debemos de hacer algunas cosas que no podemos hacerla si no somos parte de la iglesia local. Hebreos nos dice que no debería de haber alguna raíz de amargura en nosotros. Y debemos de protegernos los unos a los otros para que no haya esa raíz de amargura. Entonces, ¿cómo nos vamos a proteger? Siendo parte de la iglesia local. Siendo parte de la iglesia local. Somos propensos, hermanos, al autoengaño. De repente pensamos que estamos bien, pero pues a veces es necesario que nos digan en qué estamos mal y de esa manera protegernos. Nosotros deberíamos de ser maduros como para aceptar cuando alguien nos llama la atención y para nuestro propio bien. Hermanos, es importante ser miembro de la iglesia local. Es importante. Una cosa. Preguntémonos, si cada miembro de la iglesia fuera, hágase la pregunta, si cada miembro de la iglesia fuera como yo, dije, hágase la pregunta a usted, si cada miembro de la iglesia fuera como usted, ¿cómo sería la iglesia? ¿Podría llevar adelante el trabajo que se está haciendo? Si los demás miembros fueran como usted, ¿podría la iglesia sostenerse económicamente? Hay sueldos que pagar, hay luz que pagar, hay agua que pagar en diferentes lugares. Si los demás miembros fueran como yo, ¿se podría sostener la iglesia? La otra cosa, la iglesia tiene sus servicios, sus actividades en línea, por internet. Así se están llevando a cabo. Si los demás miembros fueran, hágase la pregunta, fueran como yo, ¿habría gente participando de esos cultos? Pregúntese. He escuchado a pastores dolidos porque sus miembros no escuchan, no participan de sus transmisiones. Imagínese, si los demás miembros fueran como usted, ¿podría llevarse a cabo esas transmisiones? De repente yo puedo decir, con usted o sin usted, la obra de Dios va a ir adelante. Eso es cierto. Las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Eso es verdad.
Pero la falta de compromiso deja ver su cristianismo. Y yo quisiera que cada uno nos fijáramos. ¿Hay alguien promoviendo algo? ¿Qué tan comprometido está como para que él promueva lo que está promoviendo? ¿Qué tan comprometido está con la iglesia? Pensemos en eso, hermanos. La Biblia dice obedecer a vuestros pastores. La Biblia habla de obedecer a los líderes. Y por supuesto, para ser obediente, pues se necesita ser parte de la iglesia local. De otra manera, no se va a hacer eso. Eso nos enseña la Biblia en Hebreos 13:17. A los miembros de la iglesia se les dice a quién obedecer. Y es al pastor de la iglesia local, no a otros pastores. Obedecer a vuestros pastores, al pastor de la iglesia local. Quizás por eso algunos no quieren ser parte de una iglesia local, porque no quieren obedecer, solamente quieren hacer lo que ellos quieren. ¿Sí? Pero hay otra cosa, y es algo de lo que yo quiero que también pensemos, hermanos. Hay líderes y necesitamos ver qué tan comprometidos están esos líderes. Hay un compromiso. Imaginémonos si los líderes de nuestra iglesia fueran líderes sin compromiso con la iglesia local. ¿Cómo fuera nuestra iglesia? Piénselo. Si nuestros líderes no tienen un compromiso con la iglesia, ¿cómo será nuestra iglesia? Quien ocupa un puesto en la iglesia, quien tiene un liderazgo, es necesario que sea comprometido con la iglesia. Hasta el maestro de escuela dominical, si no tiene un compromiso con la iglesia local, es un mal ejemplo para sus alumnos. Recuerdo la historia de una maestra y ella dio testimonio. El domingo le dice a sus alumnos, niños, que es importante asistir a la iglesia, al templo, a los cultos. Y entre semana, el miércoles viene el niño, uno de sus alumnos viene al templo y la maestra no vino. Al siguiente domingo, el niño le dijo a su maestra, maestra, usted nos dijo que deberíamos de asistir al templo, a los cultos, y usted el miércoles no estuvo presente. Hermanos, es importante el compromiso, y el compromiso con nuestra iglesia, y tiene que ver con esto, hermanos, tiene que ver con esto. La Biblia, entonces, nos da ejemplos de que debemos ser parte de la membresía de una iglesia. Dice que los que recibieron su palabra se añadieron, fueron bautizados y se añadieron como 3,000 personas aquel día. Y luego el verso 47 dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Se añadían a la iglesia. La membresía es importante, hermanos. Y vamos a hablar un poco más de esto el próximo miércoles, con el favor de Dios. Acerca de la membresía. Es importante. Si tú no eres miembro de la iglesia local, es importante que lo seas. Bautízate, habla con tu pastor, dile que quieres ser miembro y él te dará los pasos a seguir para ser miembro de tu iglesia. Pero, entiende esto, la Biblia nos da ejemplo de que la membresía es importante y nos dice que debemos de hacer algunas cosas que hemos de hacer si somos miembros de la iglesia local. Si tenemos un compromiso con ella, cumpliremos con esas ordenanzas, esos mandamientos que se nos dan en la palabra. Oremos. Padre, te damos gracias por los ejemplos que tú nos das en la Biblia y por los mandamientos que nos das, esas prácticas que hemos de tener como cristianos. Ayúdanos a entender, Dios, que
que para poderlas hacer es necesario ser parte de la iglesia local. Y Señor, si hay alguien que está escuchando y es cristiano, pero no es parte de la iglesia local, Señor, muévelo para que tome la decisión de pedir su membresía. En Cristo Jesús estamos orando. Amén.